cancelen lo de los sándwiches ya o se les cancela ese día? A ver, mi corazón, los sándwiches se va a entregar ya de que estén cancelados, o sea, tiene que cancelar hasta el día miércoles los sándwiches que usted desee. Recuerden, por favor, que lo adicional que está, lo que pasa es que no les puse en el chat, la licenciada le pedí que salga del chat para que no se entere de todas las personas que vamos a colaborar, pero los $2 con algo más que está adicional es porque hay 20 docentes más que van a participar en la mañana deportiva. Entonces, nosotros, la profe dijo que si podíamos nosotros también colaborar con eso. Entonces, por eso es que les coloqué $2 más. Dos con algo está. Pero, por favor, pueden adquirirlo hasta el día miércoles. Pueden cancelar. El número de cuenta está en el chat. Ok. Entonces ponga la cantidad total y el número de cuenta a donde se le deposita. A ver, mi amor, Para- está en el chat, está toda la información, están los Ya. precios y usted decide cuántos sándwiches pedir. Ya, ok, gracias. Ya, con gusto. Y si pido para 3 sándwiches por si acaso desayuno y almuerzo. Lo que usted quiera, mija. Usted, la verdad es que usted, lo que usted desee, no hay ningún problema. Son buenos sándwiches, le van. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Sí, Alice. Licenciado, Sí, buenos está días. bien. Buenos días. Buenos días, Buenos licenciado. días, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, Buenos chicos? días, ¿Cómo les licenciado. va? Muy buenos días con todos. Un gustazo escucharles. Esperando, pues, que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las actividades de las plataformas. De igual manera, pues, no se olvidará, por favor, de presentar documentos, actas, certificados, si tal vez nos hace falta en la institución, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Me imagino de que todos ustedes ya están listos para la mañana deportiva, ¿verdad? Así es, licenciado. Sí, profe. Excelente, Sí, excelente, licenciado. muy bien. Estamos Sí, listitos licenciado, para buenos días. ganar el campeonato. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien. Pregunta, ¿quién es su tutor o tutora? La licenciada Licenciada. Catarina Monotoa. Licenciada La Caterina. profe Catherine, la profe que les da inglés, ¿verdad? Sí. Así es, Ya, licenciado. excelente. Listo, muy bien. Entonces ya están comprometidos para el día del evento. ¿Me confirman a qué horas van a asistir ustedes? Buenos días, licenciado. 7:30 A las de la 7:30, mañana. profe. Buenos días, licenciado. Excelente. Muy buenos días. Entonces, a las 7:30 nos vamos a encontrar en Fundeporte, ¿no? Bueno, pues, importante llegar puntual y si el clima nos acompaña como está el día de hoy, sí, llevar cremitas, llevar en este caso saquitos, porque obviamente pues el sol va a estar un poquito fuerte, ¿no? Esperemos que nos acompañe el sol, si no nos cae la lluvia, y ahí va a ser un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, esperemos que las condiciones climáticas Buenos nos días, acompañen. buenos ¿Cómo días. está? Muy buenos días. Y pues Buenos que días, nos acompañe muy bien. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien. Ahora, nos vemos ese día, por favor. Así que con todo el ánimo, con toda la entrega, ahí directamente también nos vamos a conocer, ¿no? Muy bien. Ahora, en el siguiente tema que nosotros vamos a avanzar en nuestro contenido es acerca de la ilustración, ¿no? Que prácticamente fue un movimiento político, social, cultural, pero sobre todo directamente de la razón y el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿qué es la razón? Tener la razón. ¿Estar en lo ¿Qué es correcto? la razón?
Algo de ¿Qué nuestro es la subconsciente. razón? Razonamiento en lo que se lee, profe, o en lo que se vive. Excelente, muy bien. Cúmulos de conocimientos. Muy bien. Si bien es cierto, dentro de la etapa de la ilustración aparecen dos factores importantes. Por un lado, el aspecto religioso en donde se manifiesta la fe. Por ejemplo, ¿qué es la fe? La fe de Religión. Es Ya, tener muy bien. ¿Qué La confianza es fe en la lo que fe? se esperan. de lo que Es no la se ve. Puede ser, convicción muy de lo bien. que no se ve. Puede ser, muy bien. ¿Qué más era la fe? La confianza a Dios, o sea, confiar en Dios. La fe Muy viene por el bien. oír. La fe viene por el Tener, oír. La certeza tener de lo fe que no. ante todo. La fe puede ser La una fe creencia. Es La una fe de- creencia o Excelente, confianza firme. la fe en la persona. excelente. Creencia o confianza firme. Muy bien. La creencia, la confianza firme de la forma en donde nosotros podemos interpretar de que existe lo que es un ser superior, ¿no? O en algunos casos, mantener la convicción en uno propio. Es decir, que la fe prácticamente fue lo que es un estándar sumamente importante de la religión como tal, ¿no? Por ende, se estableció de que directamente en la ilustración se separaron lo que son pensamientos religiosos de la razón, ¿no? Entonces, uno de los célebres personajes, Santo Tomás de Aquino, mencionaba de que el ser humano, él era un representante religioso, mencionaba de que el ser humano está compuesto con dos ficciones o dos características propias, ¿no? Entonces, él decía que los seres humanos tenemos fe gracias a Dios y la razón, el conocimiento que nosotros tenemos, también es gracias a él, ¿no? Entonces se interpretaba de que el ser humano está compuesto por estas dos convicciones. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿todos son bautizados? Independientemente sean religiosos o no sean religiosos en este momento, ¿todos son bautizados? Sí. Sí, Bueno, de mi parte, yo sí. sí. Sí, Sí. Yo no, profe. Liz. Yo no. Excelente, muy bien. De 70 personas, no se ha bautizado una persona, muy bien. Ahora, si bien es cierto, prácticamente no está dentro de nuestra cosmovisión de vida el aspecto religioso, ¿no? Independientemente si hoy seamos ateos, seamos creyentes o sigamos siendo religiosos, ¿no? La razón o el cúmulo de conocimientos, ¿no? Que prácticamente se logra interpretar cómo el ser humano, ¿sí? Fue avanzando con el pasar del tiempo, ¿no? Además directamente de que la ciencia, la tecnología va innovándose. Por ende, la ilustración también se le conoce como el siglo de las luces, es decir, el siglo del conocimiento, el siglo directamente de la razón. Muy bien, vamos a nuestra presentación. ¿Me ayuda, por favor? En la lectura, el señor o la señorita, regálenme un segundito. Yo le leo listo. Señor, muy bien, señor. A ver, regálenme un segundito, por favor. Señor Lauro Rosalino. Después me ayudan los demás, por favor. ¿Qué fue de la ilustración? ¿Qué fue la ilustración? Es la historia de Europa. La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a medidas del siglo XXI. Hasta el siglo trajo consigo profundos cambios en la cultura y sociedad de la época, razón por la cual el siglo se le conoce como el siglo de las luces. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante los luces del conocimiento y de la razón. Los pensadores ilustrados sostienen que mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de
saberes, la humanidad podría combatir la superstición, el oscurantismo y la tiranía. Hasta ahí, licenciado. La tiranía. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que empezó en los territorios de Francia, Inglaterra, España, pero sobre todo tuvo un crecimiento en el siglo XVIII en general, ¿no? El objetivo principal era combatir la ignorancia y el fanatismo fanatismo religioso, ¿no? Mediante el conocimiento, mediante el uso de la razón, ¿no? Además de ello, se establecía que una persona, mientras más conocimiento tenga, más felicidad puede obtener, ¿no? Y sobre todo, hacerle frente a la superstición, al oscurantismo y a la tiranía. Por ejemplo, la superstición. Nosotros directamente tenemos lo que son diferentes creencias en general, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿será que existe la mala suerte o la buena suerte? ¿Qué opinan ustedes? No creo que exista, de mi parte. No, eso no tiene nada que ver. No creo, No, profe, no. creo que lo hay hacemos- consecuencias. Solo es un mito. Ya, puede ser, muy bien. Según la superstición, cuando nosotros vamos en la noche y se nos puso un gato negro, ¿qué pasa? ¿O qué sucede? ¿O qué se menciona? Sí, Depende Mala cómo se suerte. parezca el susto. Mala suerte, dicen. Mala Gente loca. suerte, muy bien. Excelente. Si nosotros rompemos un espejo, ¿qué significa eso? También que es de mala suerte. También 7 dicen años mala de mala suerte. suerte, dicen. Dicen nuestros ancestros, ¿no? Excelente. Está muy feo para que lo Claro. rompan. Muy bien, excelente. Entonces, son supersticiones que obviamente no son comprobadas, ¿no? Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Será que existe el mal aire o el mal de ojo que se le conoce? Eso Dicen sí. que sí, pero Sí, eso creo que existe. Son creencias de las personas, profe. Muy bien, puede ser excelente. Ahora, recuerden, la superstición prácticamente, ¿no? Son verdades que no se pueden comprobar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tema de la ilustración, si una persona quería crear alguna ley, alguna normativa o alguna creencia, tenía que basarse directamente por el método de comprobación. Es decir, yo creo una nueva ley, muy bien, compruébeme con hechos, con pruebas reales, ¿no? Pero también existen cuestiones o supersticiones que nosotros no podemos directamente demostrar, pero en la mayoría de los casos podemos decir de que tienen una existencia, ¿no? En el caso del mal aire, ¿alguno de nosotros nos ha dado alguna vez? a mí no, pero sí a un amigo. Sí, A mí no. Sí, profe, A mí una sí. vez sí. a mí sí Ya, también. muy bien. Entonces, a pesar de que nosotros no podamos tener lo que son pruebas fehacientes o no podamos demostrar en su totalidad lo que es el mal aire, son cuestiones que pueden llegar a existir, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, aquí aparece lo que es esa postura de la ilustración, en separar lo que son pensamientos o leyes o mitos, en este caso, que no puedan ser demostrados, ¿no? Estableciendo de que las cosas deben existir mediante pruebas reales, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera, ¿saben qué, chicos? A las 12 del día va a salir la luna, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes pueden decir de que yo estoy equivocado? ¿Cómo me dirían, ¿sabe qué, profe? Está equivocado. ¿Por qué? La luna no sale hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque el ¿Por sol qué está apenas no se le encima. puede ¿Qué ver? es de día, pues? Porque usted sabe que a esa hora no sale la luna, al mediodía. Pero si hay un Ya. eclipse puede salir. ¿Cómo lo pueden demostrar? A ver, ¿cómo lo pueden demostrar? A ver, si sale la luz. Solamente diciendo, profe, ¿por qué no se puede demostrar físicamente? La A única ver, manera que ¿cuál es un sería la eclipse. mejor opción? Bueno, ¿Cuál según sería la entiendo, mejor la opción? luna siempre permanece, lo que por la rotación, la luna no desaparece, dice. El sol Excelente, se muy oculta, bien. pero la luna siempre permanece ahí. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, para la corrección, obviamente podemos decir, ¿no? Que la Tierra, obviamente, tiende a rotar. Por ende, directamente lo que son factores como la luz del día, la noche, el atardecer, la madrugada, prácticamente
varía, ¿no? Pero en base directamente a pruebas científicas, ¿no? Por ende, pues, en la ilustración se apareció y se fortaleció lo que se conoce el método científico. Entonces, cuando una persona, alguna autoridad, algún gobierno quiere establecer alguna normativa, alguna ley, en este caso, siempre debe basarse por el método de comprobación o el método experimental que se le conoce, ¿no? Entonces, si existe algo, si quieren comprobar algo, con pruebas fehacientes, ¿ok? Muy bien, vamos, características de la ilustración. Me ayuda, por favor, en la presentación, en la lectura, la señorita Ana María Cortés, por favor. Ya, características de la ilustración. En líneas generales, la ilustración se caracteriza por apostar abiertas y totalmente por la razón humana y el progreso como las vías para construir una sociedad mejor, más justa, más feliz. Ello significa valorar los saberes humanos y divulgarlos a la sociedad entera, así como el combate contra la ignorancia, la superstición y el fanatismo religioso. Tener una mirada antropocéntrica del mundo, o sea, centrada en un ser humano, sus capacidades y necesidades, lo cual se desemboca en una actitud pragmática ante la vida. Solo lo útil es digno de esfuerzo. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, las características de la ilustración, ¿no? Prácticamente se establecía que una persona, a medida que pueda llegar a acumular conocimiento, pueda directamente establecer lo que es un gran crecimiento tanto de sus saberes como también de su felicidad, ¿no? Además de ello, se establece de que la razón sigue en constante crecimiento, es decir, el conocimiento sigue aumentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conocimiento, ¿cómo lo aprendemos nosotros? ¿Lo aprendemos mediante la experiencia o mediante directamente el aprendizaje de otras personas? ¿Qué opinan ustedes? Aprendizaje, la información. Excelente, muy bien. El aprendizaje de nuestros padres, de nuestros abuelos. Excelente. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, el cúmulo del conocimiento o la razón humana prácticamente, ¿no? Va incrementándose con el pasar del tiempo. Por ende, pues nosotros siempre aprendemos algo cada día, ¿no? Entonces podemos tener 50, 60, 80, 90, 100 años, siempre aprendemos algo diferente, ¿no? Además de ello, la ilustración también mencionaba de que todo estudio debe basarse en el ser humano y ya no directamente en Dios en general, ¿no? Entonces, buscar las características que tiene el ser humano, las habilidades, las debilidades, y centrarse directamente a sus capacidades, ¿no? Y ya no directamente a la postura religiosa, ¿sí? Aquí también en la ilustración se dieron grandes cambios como la educación laica. ¿Qué es la educación laica? ¿Qué será la educación laica? Viene de los salesianos. Ya, muy bien. ¿Qué será? 10 en este momento, a ver. Prácticas pedagógicas. Ya, muy bien. Podemos hablar directamente de que la educación laica como tal es una separación de la religión como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la ilustración planteaba eso, es decir, crear lo que son formas en donde los seres humanos podamos vivir en sociedad, podamos acumular conocimientos ancestrales, pero sobre todo mantener lo que es una postura fuera del pensamiento religioso como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer algunas características de cómo apareció la ilustración. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marta del Rocío? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Contexto histórico de la ilustración. La ilustración se halla conectada se perdió.
¿Qué pasó? Sí está, compañera, ahí, sí está visible. Sí, Sí, ¿lo pueden ver, ya, por favor? sí, ahorita sí ya. Muy A bien. mí se me perdió primero que puso algo. Contexto histórico de la ilustración. La ilustración se halla conectada y emparentada con el siglo XVI y XVII, especialmente con el periodo conocido como la Era de la Razón, dado que en él se dieron todos sus acontecimientos fisiofísicos. Dicho periodo presenció las guerras religiosas europeas que enfrentan a católicos y protestantes que caminaron con la paz de Westfalia. En 1648, Europa quedó sumido en un clima de inestabilidad en el que se tenía a las revelaciones religiosas individuales como la fuente genuina y principal de conocimientos. En ese entonces, alrededor de un 70% de la población europea era analfabeta. Excelente, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no?, que prácticamente en el siglo XVI, en el siglo XVII, la mayoría de la población en Europa era analfabeta, ¿no? Es decir, que no podían leer ni escribir correctamente, ¿no? Además de ello, prácticamente dieron lo que son grandes cambios, aparecieron lo que son nuevas normativas y sobre todo grandes personajes, ¿no? Aquí se da lo que es una revolución científica directamente con representantes como Galileo Galilei, Blaise Pascal, hablamos directamente de Isaac Newton, Gottlieb Leibniz, que prácticamente fueron pioneros en compartir sus conocimientos, ¿no? Uno de los más célebres, ¿no? Isaac Newton, que prácticamente nos dejó la ley de la gravedad como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, además de ello, directamente estos personajes sirvieron de base para modificar las formas de gobierno de una sociedad, ¿no? Estableciendo directamente de que el poder no recaía directamente ya en las autoridades monárquicas, en los emperadores, sino más bien el tratar de tener un gobierno más participativo, ¿no? Además de ello, dentro de la revolución científica, prácticamente nuevas disciplinas fueron apareciendo y fortaleciéndose. En el caso de la historia, de la filosofía, la psicología, hablamos de la biología, hablamos en este caso de la química, que prácticamente eran disciplinas que se fortalecieron durante esta etapa, ¿no? Una de las luchas emblemáticas que prácticamente ocurrió dentro de la Ilustración fue la Revolución Francesa de 1789, ¿no? En donde prácticamente fue una revolución en donde quitaron del poder a la monarquía francesa y establecieron pues un gobierno más democrático como tal, ¿no? Y de aquí, justamente de la Revolución Francesa, el mismo Simón Bolívar tomó las bases fundamentales para que directamente lograra planificar el proceso de independencia que nosotros tuvimos en el continente americano, ¿no? Pero en fin, prácticamente la Ilustración es eso, es el cúmulo de conocimientos, ¿no? En donde prácticamente la razón humana, ¿sí?, se impera o se fortalece directamente en contraposición del pensamiento religioso, ¿no? Entonces, dentro de la Ilustración prácticamente aparecen nuevas leyes, nuevas teorías, se impone directamente lo que es una educación basándose en el método científico, en la exploración y sobre todo en los métodos de comprobación, ¿no? Entonces, nosotros al día de hoy cuando busquemos información referente a cualquier tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en algún momento les van a consultar qué sé yo, la decadencia en América en los años 80, ya por darles un ejemplo. Entonces, siempre que nosotros tengamos algún tipo de consulta o buscar información, es recomendable buscar en 3 fuentes diferentes, ¿sí? Esto es parte directamente de la Ilustración, es decir, generar más conocimiento, buscar en diferentes fuentes. ¿Por qué? Porque una sola fuente prácticamente no destaca toda la información que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, prácticamente en la Ilustración es acumular información
acumular directamente saberes ancestrales y sobre todo directamente establecerlos dentro de nuestra sociedad mediante los sujetos de métodos de comprobación, ¿no? Y evitando directamente caer en lo que se conoce como los mitos o la superstición, ¿no? Que si bien es cierto, el día de hoy, ¿será que tenemos bastantes supersticiones, bastantes mitos o no? ¿O ya no los tenemos? Sí, Sí hay. profe. Sí hay. Sí, existen todavía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las leyendas que nosotros hemos escuchado, que nosotros conocemos. ¿Será verdad que existen, bueno, fantasmas, bueno, demonios, duendes, ese tipo de situaciones? ¿Será que existen? ¿Hay o no hay? Muchas personas sí Yo sí creen, creo. pero no existe. Ya, muy bien, puede ser, excelente, ¿no? Entonces, miren, que si se han bien es encontrado. cierto, claro, muy bien. Entonces, miren, hay diferentes situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir de que sí existen, de que sí hay, me ha pasado, o también decir, no creo que existan, son pensamientos, son cuestiones mentales. Entonces, miren, prácticamente son esas posturas y además de eso, dentro de ilustración, nos permiten tener un pensamiento crítico. Sí, entonces, es decir, si yo creo, no creo, si me parece, no me parece, o no estoy de acuerdo, yo puedo opinar, y eso es parte también del conocimiento, ¿no? Directamente el mantener un pensamiento crítico sobre cualquier situación, sobre cualquier parámetro, ¿no? Además de eso, prácticamente el conocimiento es infinito y nosotros pues seguimos aprendiendo día tras día, ¿no? Por darles un ejemplo, hace 20, 30 años, ¿cuál era el primer celular que ustedes tenían? Había El nacido Rafael. todavía, Lee. Nokia creo que era, profe. Un ¿Eran dos? Motorola. Muy bien. El Motorola. Motorola era el líder. Muy El bien. Ericsson. Vamos El a hacer un Alcatel. recuento. Vamos a nombrar unas 5 nada más. El Nokia, el Motorola, el Siemens, el Alcatel, el BlackBerry. ¿Cuál me hace falta? Sony El Ericsson. Sony Ericsson. Muy bien. Nokia, sí. Entonces, miren, si antes, si hablamos ¿no? El del inicio de Siemens. nuestro primer celular, el Siemens, muy bien. Teníamos nuestro primer teléfono en comparación del que tenemos en la actualidad. ¿Sí? Han cambiado diferentes parámetros, ¿no? Si antes teníamos un teléfono grueso, durísimo, y en algunos casos lo llamaban bloques, entonces prácticamente era un dispositivo bastante grande, ¿no? Hoy en día, ¿cómo son los celulares? Frágiles. Hay uno que son Muy mejores. frágiles. Delgados Son y más bien. pequeños algunos. Ya no. Excelente, muy bien. Si antes, 20, 30 años atrás, no teníamos un celular y prácticamente salíamos así sin nada. Hoy en día, ¿qué es lo principal que debe estar en nuestra billetera o en nuestra cartera para salir? El celular. El celular. La tecnología. Sí, el Excelente. celular no. Si no dependemos de la Podrá tecnología. faltar todo en la casa, pero menos el celular. Muy bien. Entonces, miren, eso también nos vuelve una sociedad de consumo, ¿no? Pero además también de que la